Lo que significa Manuel Belgrano, ¿no? En nuestra historia. 201 años de su fallecimiento. Efectivamente, 201 años, y uno podría decir, bueno, el año pasado fue el bicentenario, pobre Belgrano, no se pudo festejar el bicentenario de su muerte. La misma mala suerte que tuvo el día de su muerte, porque el 20 de junio, cuando Belgrano muere, Buenos Aires estaba en lo que se conoce como la anarquía del año 20. El mismo día que muere Belgrano va a haber 3 gobernadores en Buenos Aires. Es decir, estaba en un momento de mucha inestabilidad política, por lo cual no se pudieron hacer funerales para Belgrano. Y los funerales se hicieron un año después. Es decir, un año después se hicieron los homenajes a Belgrano frente a su muerte. Como ahora. Como ahora, que pobre, tampoco se pudieron hacer unos homenajes muy grandes ahora tampoco. Entonces, podríamos decir que pobre Belgrano no tuvo suerte ni en el momento en el que muere, ni en el momento en que se va a celebrar su bicentenario, ni al año siguiente en este caso. Que personaje muy reivindicado en los últimos tiempos, Manuel Belgrano, sobre todo por el kirchnerismo. Mira, hay un historiador que yo sé que vos admirás mucho, lo hemos hablado, que es Roy Ora. Sí, por supuesto. Lo admirás, lo has elogiado muchas veces, que tuiteó: Día de la Bandera, es difícil asociar a Belgrano, su creador, con grandes logros, incluso con logros concretos. Sus ideas económicas eran las de su tiempo, partidario del progreso y patriota, fue centralista, monárquico y carlotista. Por fortuna, políticamente fue un perdedor. Sí, a ver, efectivamente, hay un libro de Tulio Alperindongui, otro gran historiador argentino, que se llama El Enigma de Belgrano. ¿Por qué se llama El Enigma de Belgrano? ¿Cuál es el enigma de Belgrano? La pregunta de Alperindongui en ese libro es: ¿qué es lo que transformó a Belgrano en un prócer? Porque es verdad, Belgrano no tuvo grandes batallas ganadas, excepto Salta y Tucumán, pero Belgrano no era un militar, no fue un militar exitoso, no ha logrado más allá de esas batallas, que son las que se suelen reivindicar, no es que ha tenido grandes logros a nivel militar. Lo que destacaba recién el presidente, por ejemplo, era la cuestión de la bandera, pero si uno piensa en el momento en el que Belgrano crea la bandera, pasa en realidad como un momento de su vida más bien desapercibido en ese momento. ¿En qué sentido más bien desapercibido? Cuando Belgrano crea la bandera en Rosario, Belgrano estaba en Rosario primero que estaba de paso, estaba haciendo unas baterías, construyendo unas baterías para evitar el paso de flotas realistas. En ese contexto le pide al triunvirato, el gobierno que estaba en Buenos Aires, que le permitiera usar a sus tropas una escarapela celeste y blanca para distinguirse de las tropas realistas. El triunvirato le da el ok. Belgrano entonces va un pasito más allá y el día que termina de construir las baterías, iza una bandera de los mismos colores que la escarapela, pero no le pregunta antes al triunvirato. Entonces, después de izar la bandera, le envía una carta al triunvirato y dice: bueno, hoy a las 6 de la tarde hice una bandera de los mismos colores que la escarapela. Y el triunvirato, cuando se entera, le responde que de ninguna manera eso podía ser así. Que era un rasgo de entusiasmo lo que él había dicho, que esperaban que él escondiera la bandera, la ocultara, y que le enviaban la bandera que él tenía que usar, que era la bandera de España. Porque pensemos que en ese contexto nosotros no estábamos todavía independizados de España, ¿no? Nosotros seguíamos siendo fieles al rey Fernando VII y lo que estábamos éramos separados de un consejo de regencia, que eran los que estaban en el sur de España gobernando en nombre del rey. Entonces, Belgrano no recibe esa carta, se va al norte, al ejército del norte. Cuando llega al norte vuelve a izar la bandera, pero porque no se había enterado de lo que le había dicho el triunvirato. El triunvirato le vuelve a mandar una carta ya un poco más enojado, como diciendo: te lo dije una vez, te lo digo de nuevo. Y ahí triunvirato Belgrano responde esa carta y dice: voy a esconder esta bandera y no quedará memoria de ella. Es decir, estamos hablando de esta bandera. De esta bandera, claro. Argentina. Sí, de la bandera argentina. Lo que quiero decir con esto es: en el momento, Belgrano no sentía como... recién Alberto Fernández hablaba, bueno, de Belgrano, la gran creación. En el momento Belgrano no sintió: estoy haciendo una gran creación, estoy creando la bandera con la que en los próximos 200 años las personas van a estar identificándose como nación, como una comunidad imaginada. En ese momento no lo pensaba así, en principio lo pensaba como una distinción de las tropas, pero ni siquiera lo estaba pensando como la Argentina un país independiente. Entonces, cuando Alberto habla, por ejemplo, de que la bandera simbolizaba libertad, no simbolizaba libertad en términos de independencia todavía en 1812, ¿no? Sino que la libertad era que el territorio, que en algún momento había sido el Virreinato del Río de la Plata, tuviera más libertades, mayor autonomía frente a la monarquía, pero todavía no se estaba separando de la monarquía. Entonces, eso que hizo Roy es muy importante, y es muy importante porque lo que sucedió con Belgrano es que entra al panteón a posteriori. ¿Quién es el que transforma a Belgrano en el gran héroe de la nación?
Bartolomé Mitre. Y eso para el kirchnerismo debe generar algunas contradicciones, porque Claro. en realidad el discurso que el kirchnerismo tiene sobre Belgrano, y que en realidad no solo el kirchnerismo, han tenido sobre Belgrano desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, el que uno ve en las escuelas, es el que construyó Mitre en la segunda mitad del siglo XIX, que transforma a Belgrano en el héroe, en el representante de una nación preexistente. ¿Creyó Belgrano en una monarquía local? Sí. ¿Autóctona? Sí, a ver, dos tipos de... Apostó por dos monarquías diferentes Belgrano. Entre 1808 y 1810, Belgrano era carlotista. ¿Qué significaba ser carlotista? Bueno, hay una persona que se llamaba Carlota Joaquín, una princesa, era la hermana del rey Fernando VII, el que estaba preso en España, bueno, era la hermana de Fernando VII, y estaba casada con el príncipe regente de Portugal. El príncipe regente, Carlota Joaquina y toda la corte portuguesa se habían venido en 1808 a Río de Janeiro, escapando de Napoleón Bonaparte. Entonces, cuando llega acá Carlota Joaquina y cuando ponen preso a Fernando VII, Belgrano y otro grupo de lo que luego van a ser patriotas, pero que en ese momento todavía no se identificaban como patriotas, que estaban Belgrano, Beruti, Castelli, por ejemplo, apuestan a que Carlota Joaquina se convierta en regente de América. Es decir, ¿qué quería hacer Belgrano? Traer a Carlota Joaquina de Río de Janeiro, y Carlota Joaquina también quería, ¿no? Se mandaban cartas, hacía mucho lobby, ¿no? Entonces, traer a Carlota Joaquina a Buenos Aires y convertirla en regente mientras Fernando VII estuviera preso. Y eso fue la apuesta de Belgrano hasta enero de 1810. Es decir, no es que fue una idea que se le ocurrió un día y después de unos meses no funcionó. No, entre 1808 y enero de 1810 Belgrano apostaba a ese plan. Entonces, en ese sentido fue monárquico hasta unos meses antes de la Revolución. Sí, siguió siendo monárquico, es decir, la forma de gobierno en la que creía Belgrano era la monarquía. En 1816, cuando nos independizamos y tenemos que decir qué forma de gobierno darnos en nuestro país, ahí Belgrano propone otro tipo de monarquía, que ahora va a ser la monarquía inca. ¿Qué pasaba? Belgrano había estado en Europa, haciendo como diplomático en nombre del gobierno revolucionario, y en Europa se había dado cuenta que en el contexto de lo que se llama la restauración monárquica, Napoleón pierde en Europa. Cuando pierde Napoleón, se termina la república y vuelven los monarcas y vuelve la idea de monarquía y hay una especie de retorno, de restauración monárquica más conservadora. Entonces, ¿qué ve Belgrano? Acá son todas monarquías. Claro. Entonces, ¿cómo crear una república? La única república que existía en ese contexto era Estados Unidos, y que no era lo que hoy entendemos por Estados Claro. Unidos, ¿no? Era un lugar mucho más marginal en el escenario mundial. Entonces, ¿cuál era la apuesta de Belgrano? Bueno, hay que establecer una monarquía y como no teníamos un linaje, ¿dónde vamos a buscar un linaje? Porque la base de legitimidad de la monarquía está en el linaje. Bueno, Claro. ¿a dónde van a buscar ese linaje? O Belgrano propone a los incas, buscar algún descendiente de un inca para poder establecer una monarquía. No le dieron mucho cabida a su plan en el Congreso del 16. Recién el presidente decía, Belgrano, admirador de los ideales de la Revolución Francesa. Sin embargo, Es que- es contradictorio con esto que... No tanto, porque en realidad la Revolución Francesa no necesariamente era antimonárquica. La Revolución Francesa tuvo diferentes etapas. Sí. La primera etapa de la Revolución Francesa, de 1789 a 1791, era monárquica, de monarquía constitucional. Claro. Entonces, no necesariamente ser un revolucionario te transformaba en un republicano. Había revolucionarios republicanos, pero había revolucionarios que no lo eran. ¿Qué era Belgrano? Belgrano era un ilustrado, ¿bien? Entonces, comulgaba con los ideales de la Revolución Francesa, pero eso no necesariamente te hacía Claro. republicano. Cami, dijiste algo interesante que en un primer momento, claro, Belgrano ni se imaginaba que esa construcción suya, la bandera, iba a trascender tanto y durante 200 años íbamos a estar orgullosos de tenerla. Dijiste, bueno, Bartolomé Mitre un poco Sí. lo pone bajo ese marco de un gran héroe nacional. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo se da esa...? A ver, en el medio va a haber otras reivindicaciones de Belgrano, es decir, vamos a tener, por ejemplo, a Paz también reivindicando a Belgrano, pero Bartolomé Mitre escribe un libro que se llama Historia de Belgrano y la Independencia. Es como la primera gran historia nacional, que dice, bueno, yo voy a contar la historia de la nación argentina, dice Mitre. Y para Mitre, esa nación argentina, ¿cuándo nace? Nace incluso antes de 1810. Mitre dice, bueno, la nación argentina era algo subterráneo, que ya existía, y que en 1810 sale un poco a la luz. ¿Esto es así? Bueno, no, los historiadores ya sabemos que esa nación no existía en 1810, ni antes de 1810, y que tardó mucho en construirse, y que Mitre fue uno de sus constructores. ¿Pero por qué Mitre hace esto? Bueno,
Y eso va de la mano con el discurso que estaba diciendo Alberto, porque necesitaba crear una comunidad imaginada de nación. Claro. La idea de, bueno, tenemos que hacer una nación. ¿Qué hacemos para que todos los argentinos se sientan argentinos? Nos tenemos que dar un pasado común, nos tenemos que dar una identidad común. Y ese pasado común tiene que ir atrás en el tiempo. No puede haber nacido en 1853, porque no tiene mucha gracia. Entonces hay que buscar un pasado heroico. Y para buscar un pasado heroico también hay que buscar un héroe que pueda Ahí encarnar. está. Y ahí están Belgrano y San Martín, ¿no? El panteón son Belgrano y San Martín, los dos grandes héroes que Mitre coloca en el panteón Ahí de la está. patria. Muy interesante además los valores que dejó Belgrano sobre la honestidad, la austeridad, los ejemplos que dio en vida también prevalecieron, ¿no? Sí, efectivamente. Para elegirlo. En eso no hay duda y también hay una lógica también de sacrificio. Digo, Belgrano seguramente no quería ser un militar y Claro. no tenía mucha opción. Entonces hay una cosa más sacrificial, ¿no? En su vida. Gracias, Cami, por haber Gracias, venido. Por favor. Cami. Placer Muchas siempre gracias, tenerte. gracias. Ali Casar, ¿a dónde nos lleva?